Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las dualidades más impactantes en la historia de la tecnología, justo durante uno de los periodos más oscuros y determinantes de la humanidad. El nacimiento de la informática moderna, la verdad, no es solamente esa típica historia de progreso científico brillante que todos conocemos, es también la historia de dos caminos paralelos tomados durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de esta exploración, vamos a examinar de manera objetiva el tremendo contraste entre la innovación tecnológica de la ENIAC en Estados Unidos y el frío uso logístico de las máquinas de IBM en la Alemania nazi. Así que, sin más rodeos, empecemos. Imaginen esto por un momento. Estamos en pleno conflicto global y hay dos conceptos tecnológicos definiendo la era. Por un lado, tenemos una presión científica inmensa por calcular trayectorias de artillería a velocidades absurdas, pero por el otro lado, vemos algo mucho más sistemático y sombrío: el uso de recursos tecnológicos para calcular y clasificar vidas humanas a escala industrial. Es, literalmente, el choque entre los viejos engranajes metálicos y el zumbido de la nueva estática electrónica. Dos paradigmas operando al mismo tiempo, pero para fines radicalmente opuestos. Sección 1. Dos caras del progreso. Viajemos a 1943. Para entender qué detonó esta revolución, tenemos que ver el problema gigante que enfrentaba el ejército estadounidense, un cuello de botella logístico brutal. Resulta que cada vez que enviaban una nueva pieza de artillería, necesitaban confeccionar unas tablas de tiro. Básicamente guías matemáticas para saber el ángulo exacto de disparo, considerando la distancia, el viento, la atmósfera, un montón de variables. El problema es que calcular a mano una sola de estas trayectorias tomaba días enteros. Era un trabajo constante realizado por equipos de matemáticos en el Laboratorio de Investigación Balística, a quienes irónicamente les decían computadores. A ese ritmo, la logística de guerra era simplemente insostenible. Pasemos a El monstruo de Filadelfia. Justo en medio de esta crisis, y con el reloj en contra, aparecen el físico John William Mauchly y el ingeniero J. Presper Eckert en la Universidad de Pensilvania. Y ellos proponen una locura para la época: construir un dispositivo electrónico gigantesco que pudiera procesar esas trayectorias a la velocidad de la corriente eléctrica. O sea, olvidar los engranes lentos para siempre. El ejército, desesperado por soluciones, les dio financiamiento directo y nació el proyecto ENIAC, o Integrador Numérico Electrónico y Computadora. Era el inicio de una arquitectura completamente nueva. Y miren, para entender la escala de este proyecto, hablemos de números. 140. Ese es el número de metros cuadrados que ocupaba esta máquina. No estamos hablando de una maquinita de escritorio, era toda una instalación inmensa, dedicada exclusivamente a cálculos matemáticos. Y si eso suena grande, pesaba 27 toneladas. Piénsenlo, construir y mantener estable semejante monstruo representaba un reto de ingeniería estructural monumental, por no hablar de la enorme cantidad de electricidad que necesitaba continuamente. Pero aquí viene lo más increíble. Por dentro, la arquitectura de la ENIAC tenía unos 18,000 tubos de vacío. Siendo componentes de vidrio, eran súper frágiles. Generaban tanto calor que los ingenieros tuvieron que instalar sistemas industriales de refrigeración masivos. La tasa de fallas era altísima. De hecho, el sistema colapsaba porque se fundía algún tubo casi cada 48 horas. ¿Y por qué lidiar con tantos problemas? Bueno, por este número, 5,000. A pesar de todo, la ENIAC alcanzó la capacidad de procesar 5,000 sumas por segundo. Un salto nunca antes visto. El cuello de botella humano finalmente había sido resuelto con el poder puro de la electrónica. Ahora, hay un detalle fascinante. La ENIAC no tenía teclado ni almacenaba programas de software como nuestras computadoras de hoy. La programación era un trabajo 100% físico. Todo esto era operado por un grupo brillante de 6 mujeres matemáticas, que son, de hecho, las pioneras de la programación moderna. Ellas configuraban la máquina conectando y desconectando a mano unos manojos de cables larguísimos. Si había que cambiar un cálculo, tenían que apagar el monstruo electrónico durante días para rediseñar todo el cableado. Imagínense el nivel de complejidad. Hagamos una pequeña pausa y comparemos. Mientras en Estados Unidos veíamos nacer a la ENIAC, un sistema caótico, experimental, electrónico y puramente enfocado en balística,
Del otro lado del Atlántico, en Europa, pasaba algo totalmente distinto. Allá operaban bajo un modelo analógico supermaduro y estandarizado, las máquinas de tarjetas perforadas Hollerith de IBM. Su propósito no era resolver ecuaciones de defensa, sino administrar metódicamente el control demográfico masivo. Y esto nos lleva a el aliado en las sombras. Si nos remontamos a la Europa de los años 20, vemos que la matriz estadounidense IBM compra el 90% de una empresa alemana llamada Dejomag. Esta subsidiaria se dedicaba estrictamente a alquilar y dar soporte técnico a las máquinas de tabulación de datos. Fueron precisamente estos fuertes cimientos corporativos los que introdujeron el procesamiento mecanizado en Alemania. A partir de 1933, los documentos históricos muestran que las prioridades del nuevo régimen alemán requerían herramientas muy potentes para centralizar estadísticas y automatizar la identificación poblacional. Básicamente, las bases para sus políticas de segregación étnica. Los registros revelan que la filial alemana no solo entregó equipos genéricos, sino que colaboró desarrollando formatos de tarjetas a la medida del censo del Reich. Además, sabemos que el presidente global de IBM de aquel entonces, Thomas J. Watson, supervisaba este mercado e incluso recibió en 1937 la Orden del Águila Alemana por los servicios prestados. Siguiente sección. La logística del Holocausto. Cuando estalla la guerra a gran escala, estas máquinas salen del ámbito civil y se integran en uno de los aparatos logísticos más obscuros que conocemos. Y aquí, el modelo de negocio es clave. Estas máquinas nunca se vendían, se alquilaban mes a mes. Esto significaba que dependían totalmente de un soporte activo y permanente por parte de técnicos corporativos que proveían repuestos y mantenimiento. Sin esa intervención continua, toda esa maquinaria sencillamente habría dejado de funcionar. Gracias a esa infraestructura en constante mantenimiento, el sistema de tarjetas mecanizado coordinó dos pilares críticos del régimen. Primero, la gestión ferroviaria. La compañía estatal, la Reichsbahn, usaba este sistema para organizar eficientemente el tráfico y asegurar que hubiera vagones para los convoyes de deportación. El segundo pilar estaba dentro de los propios campos. Instalaciones como Dachau, Uchenwald y Auschwitz tenían oficinas administrativas de tabulación para llevar un registro milimétrico de la población recluida allí. El nivel de categorización era, francamente, escalofriante. Habían reducido la condición humana a valores tabulables. Según los documentos de la época, el código 01 designaba a la población judía, el 02 a la comunidad romaní, el 03 era para orientación sexual y el 05 para prisioneros políticos. Y lo más fuerte era la burocracia de los desenlaces. El código 06 ordenaba formalmente la ejecución física, mientras que el código 09 contabilizaba, de manera específica, el fallecimiento en las cámaras de gas. Era una estadística completamente desprovista de ética, corriendo con la implacable eficiencia de una máquina. Y llegamos a nuestra última sección, el legado de la guerra. Al terminar la guerra, la reorganización corporativa fue bastante rápida. Para 1945, la sede en Norteamérica recuperó la administración total de su subsidiaria, retomando los equipos y las ganancias generadas en ese periodo bélico. Años después, en 1949, la filial se reestructuró formalmente como IBM Deutschland. Y bueno, a partir de ahí, el mundo dejó rápidamente atrás las tarjetas de cartón perforado y pasamos a la era de las computadoras comerciales con semiconductores. Entonces, si hay algo importantísimo que quiero que nos llevemos de este análisis, es entender que el nacimiento de la informática moderna encierra un legado muy pesado. Por un lado, sí, tenemos el espectacular triunfo de la ENIAC, que nos abrió las puertas a la lógica electrónica y a la alta velocidad de hoy. Pero en paralelo, observamos también la realidad de la automatización masiva de datos y sus inmensos riesgos éticos y humanitarios. Lo cual nos deja con una pregunta bastante incómoda, pero necesaria. Si reconocemos que la cuna de la tecnología moderna se impulsó tanto por proezas de cálculo militar como por la logística automatizada más siniestra de la historia, ¿cómo nos aseguramos hoy en día de que el poder ilimitado de la gestión de datos sea blindado ante cualquier intento de control autoritario? El potencial de la tecnología no tiene límites, pero el propósito definitivo se lo damos nosotros. Es una reflexión invaluable mientras avanzamos hacia un futuro tan automatizado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración histórica y nos vemos en la próxima.